Muy bien. Entonces, como les decía, la representación de la información. Dice, las representaciones gráficas permiten captar de inmediato las características más relevantes de una distribución de datos. Los gráficos más utilizados son el diagrama de barras, el diagrama de sectores, la gráfica de líneas y la gráfica circular. Más, sin embargo, hay diferentes tipos de gráficas, hay muchísimas más, pero estas son las que más se utilizan. Pero se puede decir que la de gráfica de barras y gráfica circular son las que más utiliza, por ejemplo, la prensa para dar sus resultados. Por ejemplo, el próximo año, que son nuevamente las elecciones, eh, hacen muchas encuestas de favoritismo, ¿verdad? Entonces, distribuyen quién tiene más, o de sectores, o también histogramas son los que utilizan para poder eh, explicar todo lo que está pasando en las elecciones. Bueno, entonces vamos a empezar con el más sencillo y más fácil. Yo creo que esto, pues, yo me acuerdo haberlo visto, empezarlo a ver en básicos, ¿verdad? Sexto primaria, pero que se llama gráfico de barras para poderlo utilizar o para poderlo elaborar. Antes no había tanta tecnología como ahora que es la computadora. Uno lo tenía que hacer a mano, hacer todo a mano, pero ahora gracias a Dios, pues como ahora todos los datos los representamos con imágenes, con a computadora o presentaciones, se nos hace más fácil utilizar otros programas. Uno de los programas más útiles para poder elaborar estos tipos de barras es el Excel, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a Excel y vamos a hacer un ejemplo. Muy bien. Entonces estamos en nuestro programa Excel y vamos a hacer un ejemplo. Acá también se puede poner texto si ustedes desean, llenar cada numeradas por las letras del alfabeto y las filas están numeradas por los números naturales. ¿Bien? Estas son las filas, columnas y la unión del nombre de cada celda, lo vamos a ver en la parte de arriba, como que va a estar el número de la columna y el número de fila. Profe, y si usamos más de Z, por ejemplo, pues se empieza a utilizar la A anteriormente, después de terminar AZ, se empieza con la B, BZ y así sucesivamente. Bueno, entonces, por ejemplo, yo me quiero ir o me quiero corresponder a una celda específico. Aquí en las celdas yo puedo colocarla. Por ejemplo, yo quiero GB 15 y automáticamente me va a columna GB en la fila número 15. Bueno, me quiero ir otra vez a la A1, a la primera celda, y ella me corre la primera celda. Muy bien, escribir todo lo que es un texto largo, pues obviamente me va a marcar únicamente la letra. Quiero escribir aquí, primera celda. ¿Entendido? Pues, porque no, para que solo escriben eso. Y acá ya se excelente. Bueno, en la tabla de los datos de las barras verticales. Entonces yo puedo, como digo, agrandar, o si no quiero agrandar, quiero que me abarque todo esto en línea recta, no quiero modificar mis celdas, únicamente selecciono todas las celdas que yo voy a abarcar y me puedo ir donde dice combinar y centrar. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo sobre instrumentos musicales y qué se toca más. Por ejemplo, que hicieron, ese es un ejemplo al azar. Entonces vamos a ver, instrumentos musicales. Puedo agrandar un poquito y ajustar. Y también frecuencias. La frecuencia, pues, es las veces que el alumno, o cuántas veces o cuántos alumnos son los que tocan ese instrumento, por así decirlo. Los instrumentos que vamos a ver son eh, guitarras, violín, trompeta, flauta, saxofón. Entonces, pongamos los números al azar, guitarras, por ejemplo, 8, violín 12, trompeta 6, flauta 10 y saxofón 4. Muy bien. Entonces, para poder realizar mi gráfica en este programa tan bonito, debemos primero que todo, nos vamos a la pestaña donde dice insertar. Y acá ya tenemos todo lo que son gráficos. Miren. Tenemos hasta gráficos de mapas. ¿Para qué nos sirven los gráficos de mapas? Por ejemplo, queremos ver la incidencia de mortalidad en América Latina o en América, toda América. Entonces podemos hacer primero unos datos
de todos los países y la incidencia de muerte o mortalidad de los niños, por ejemplo, de 10 años, colocamos mapa y esto se va a colorear los mapas de todas las regiones de donde está la incidencia, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, vamos a hacer de barras. Entonces, tenemos que seleccionar toda nuestra tabla de frecuencias. Sabemos que esta es una tabla de frecuencias o distribución de datos. Me voy a donde están como que las barritas. Aquí está insertada gráfico de columnas o 3D, ¿verdad? La que automáticamente tenemos, esto se hace a recta numérica, es algo similar, porque tenemos que tener un eje X y un eje Y. Mira, voy a ponerlos aquí. Pues, por ejemplo, este es nuestro eje X y acá es nuestro eje Y. En el eje Y, ¿sí? O también en el eje horizontal, este es el eje horizontal, se van a colocar todas las variables que se están utilizando. Por ejemplo, estamos viendo guitarras, violín, trompeta, flauta o saxofón. Y en el eje Y o en el eje vertical vamos a poner nuestra frecuencia. Esto podemos editar nosotros los nombres, podemos colocar acá, cambiar el nombre, ponerlo instrumentos musicales. Ahí está. Entonces automáticamente a colocar ya nos pone la barra, ya nos pone el gráfico, no hay que hacer nada. ¿Cuánto fue su incidencia? O sea, o cuántas personas les gusta. Por ejemplo, guitarra, vamos a ver la altura, dice 8. Si es que 8 personas les gusta tocar guitarra. Violín, son 12 personas. Trompeta, 6 personas. Flauta, 10. Si nos damos cuenta, acá acomodaron de 2 en 2 la numeración. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eso pues lo hace automáticamente la computadora. Si nosotros colocamos, dependiendo de la numeración, porque imagínense este que es 12, que es el más alto, ponemos que será 45, automáticamente, miren, ya me cambia las barras, pues se hace más pequeñas y cuesta un poco más visualizar cuál le corresponde, porque si imaginemos acá, no nos dan eso. Obviamente esto, porque es una programación en el centro, pues sí me va a dar el valor que dice 8, pero cuando esté impreso en un documento, por ejemplo, no me va a dar, no poniendo el dedo, no me va a dar el resultado, ¿verdad? Por ejemplo, flautas, ponemos 9, va a estar a la mitad de 8 a 10, porque se supone que la mitad de 8 y 10 va a estar en 9. Entonces, por eso flautas está a la mitad de 9. Una información y me va a ayudar a explicar a la gente qué es lo que yo quiero dar a entender. Entonces, por ejemplo, preguntas que pueden sobresalir en todo lo que son de barras. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el instrumento musical que menos prefieren los alumnos? Entonces rápidamente ustedes se van a barra más pequeña y saxofón. Entonces ustedes dicen, el instrumento que menos prefieren los alumnos es el saxofón. Por ejemplo, ¿cuál es el instrumento musical que más prefieren los alumnos? ¿Cuál es la barra más alta? Pues el violín, pues es 12. Y, o preguntas más específicas, ¿cuántos alumnos prefieren la guitarra? Pues sabemos que es 8. En el examen del ministerio vienen gráficas. Entonces, es para que ustedes interpreten el examen. Es decir, les dan una barra y les van a hacer preguntas. Según el esquema o el diagrama o la representación gráfica de los siguientes datos y les ponen preguntas. Entonces, ustedes deben de saber interpretar estas barras para poder contestar esas preguntas. Obviamente es de selección múltiple y pues eso algo poco en la gráfica. Acá en Excel pues podemos tener aplicaciones más bonitas como color, fondo de la barra, aquí donde está el diseño, ¿no? ¿Qué nos gusta más? Multicolores, cambiando los colores. Ahora ahí, nos vamos al apartado de insertar y aquí vamos a ver otras diferentes barras que vamos a ir aprendiendo en la clase. Por ejemplo, eh, hay también de líneas o dispersión. Tenemos hasta horizontales, que son los próximos que vamos a ver. Rectángulos o proyectos solares. Entonces, eso es cómo nosotros podemos representar los datos.